Buenas tardes, mi nombre es Sergio Guerrero. Hoy voy a explicarles sobre el decreto 948 de 1995, el cual reglamenta la relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. Debido a que es un extenso decreto y que tenemos muy poco tiempo, voy a ser un poco superficial a la hora de explicar. Utilizamos ciertas definiciones que se ven en el decreto, todas son utilizadas y son muy importantes. Están los tipos de fuentes fijas, fuentes móviles, está lo que es la emisión y términos acerca de emisión. Los niveles de emergencia son muy importantes a la hora de declararlos por parte de la autoridad. Está las normas de emisión de olores y de ruido. Listo, en el capítulo 2 encontramos que existen los contaminantes de primer grado y de segundo grado. Los de segundo grado causan efectos en la atmósfera como el daño en la capa de ozono, pero en sí no son nocivos para poder ser inhalados. Lo contrario de los de primer grado y los tóxicos de primer grado, que son muy peligrosos porque pueden causar enfermedades y entre otras. Hay ciertas actividades que cuentan con la supervisión o deberían contar con la supervisión de autoridades ambientales debido a su gran potencial para generar contaminantes atmosféricos. Son de cierta importancia para las autoridades ambientales todas estas actividades. Hay unas normas de emisión en las que nos dicen los índices de la calidad ambiental en el aire, el nivel normal de concentraciones, que es el máximo permisible dependiendo de cada contaminante. Todo esto tiene en cuenta todo varía según las temperaturas, la humedad, entre otras, la presión. Cada norma tiene que tener esto, es como lo mínimo que se establece. También contamos que en la norma de ruido ambiental se clasifican las zonas por sectores. Entonces está el sector A, tranquilidad y silencio; sector B, tranquilidad y ruido moderado; sector C, que es el ruido intermedio restringido, que es un poco ya, digamos que el más fuerte; y el sector D, que es la zona suburbana o de tranquilidad, ruido moderado. Eso es básicamente a las afueras o rural. El ruido es provocado por actividades agrícolas más que todo. Hay varias fuentes de contaminantes, las fuentes fijas y las móviles. Las móviles son las que tienden a desplazarse por su función, y las fuentes fijas son las que encontramos, o sea, sí, en las empresas no se pueden mover básicamente. Pueden ser puntuales, dispersas o varias fuentes. Las puntuales están en chimenea. Las dispersas son las que se dispersan en el aire sin chimenea. Y las áreas fuentes son aquellas áreas donde se encuentran mucha cantidad de contaminantes de este tipo. Los olores ofensivos también tienen sus parámetros y sus criterios, en los cuales se prohíbe generar olores ofensivos en zonas residenciales según el tipo de las actividades, y la autoridad ambiental es la encargada de regir estos mandatos, por decirlo así. Los materiales de construcción es lo mismo, tienen sus normas de actividad que tienen que cumplir, y tienen que ser conscientes de que su actividad es peligrosa en cuanto a contaminación atmosférica. Hay sustancias que debido a su peligrosidad se prohíbe su incineración, como lo son las llantas, las baterías, y también por su daño ecológico, como las quemas a cielo abierto. Ya debido a la importancia no se debe hacer. En cuanto a la construcción de edificios de más de 4 plantas, se debe tener siempre una malla de protección que permita que los contaminantes, no todos los contaminantes, lleguen a la atmósfera, provocando emisión en el futuro. En esta actividad portuaria lo más importante es como el
correcto tratamiento en el cargue, descarga y transporte de diferentes materiales, teniendo en cuenta siempre el cuidado del medio ambiente. Las emisiones de contaminantes por fuentes móviles, que básicamente son los automotores. Aquí se habla sobre los combustibles, los contenidos que este debe tener y las obligaciones a cumplir, que digamos las volquetas tienen que cubrir sus elementos como escombros cuando los lleven atrás, entre otros. También tenemos la generación de emisiones de ruido. Tenemos ciertos artículos en los que se especifican todas las cuestiones a tener en cuenta en cuestiones de ruido. Digamos en vía pública, lo que tiene que ver con industria, con aeropuertos, con las zonas residenciales. Los invito a que vean la presentación, es muy completa y me parece muy buena. Digamos, para las autoridades competentes tienen que se les definen las funciones respecto a la contaminación atmosférica y la prevención de esta. Entonces también nos muestra la función de todas estas autoridades ambientales según su jurisdicción y el lugar en donde se encuentren. Para realizar una actividad que genere emisiones es necesario tener con un permiso. Aquí nos explica la forma en que se tramita, lo que obtienen, o sea, lo que dice en aquel permiso, las formas en que se puede, o sea, implementar. Se dice que el término de vigencia es de 5 años, cada 5 años se renueva y se debe cumplir con ciertas garantías para que se les otorgue el permiso al titular. Digamos, también tiene que contar con buena infraestructura, con conocimientos. En caso de incumplir con alguno de los criterios que se estableció al firmar ese permiso, eso incurre a la suspensión y revocatoria, ya sea de la licencia o del permiso solicitado. Tal vez puede tener unas multas. Los mecanismos de evaluación y certificación para las fuentes móviles es más como el control del ingreso a los automóviles, el combustible que utilizan, la vida útil, es la definición de las responsabilidades y quién está a cargo. Digamos, los agentes de tránsito pueden hacer cualquier tipo de multa a los que incumplan estas cosas. Lo mismo para los centros de diagnóstico, tienen que cumplir con ciertos parámetros. Se cuentan con medidas para o sea, es obligatorio tener un plan de contingencia. Esto es por parte de las autoridades ambientales. Hay ciertos tipos según la gravedad, también se especifican. El cumplimiento de las normas para las fuentes fijas. Digamos, no pueden haber cierto número de fuentes fijas después de que ya hay un lugar muy contaminado. Entonces, para eso se tiene que cumplir un plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. Se cumplen los procesos industriales. Las empresas, las autoridades pueden ir a revisar que las empresas estén cumpliendo con lo que se acordó en los diferentes actividades, empresas. Y hay diferentes métodos para obtener las muestras, como el balance de masa, la toma de muestras directa, los factores de emisión y digamos la suma de las emisiones puntuales es la que se compara con la norma en caso de tener varias fuentes de emisión en un solo lugar. Avanzamos porque no nos queda mucho tiempo. Están las visitas de verificación. Ellos pueden visitar en cualquier momento y pueden requerir información a las empresas cuando lo necesiten. Todo esto se registra y se debe tener un control.